Mitchell Jauregui, el muchacho que está acá adelante, un alumno de segundo año, o sea, está en tercer año para rendir el examen de programador computacional. ¿Ya? Esto es un ensayo, tú das el examen el martes. ¿Ya? Ahí se va a estar frente a una comisión, el cual lo va a evaluar, va a cuestionar el otorgamiento de este título, ¿ya? Respecto a lo que él presenta. ¿Ya? La idea de este ensayo es que ustedes se fijen en todo lo que hace Mitchell, ¿ya? En todo lo que demuestra Mitchell, y después, ojalá, le den algunas críticas constructivas, ¿ya? Respecto a su forma de exponer y tanto en forma como en contenido. ¿Ya? Más de alguna vez ustedes van a pasar por esto mismo. Yo trato de hacer, y creo que Eduardo también y otros profes, tratan de traer alumnos que vean un ensayo para ver cómo estamos. ¿Ya? El examen dura 20 minutos. La idea del examen de programador es que uno parta, ¿cierto?, con enunciando un poquito de qué se trata y a continuación de inmediato lo que es la aplicación. ¿Ya? ¿Comenzamos? Por favor, celulares, no molestar. ¿Ya? Partimos. Buenas tardes, comisión, profesores, compañeros. Le agradezco que escuchen esta presentación, que es mi examen de título. ¿Ya? Este examen de título de programador computacional y mi nombre es Mitchell Jauregui. ¿Ya? Quisiera comenzar explicando que este trabajo se hizo haciendo la práctica en una empresa que se llama Islab, y comenzó con requerimientos que me pidieron apenas que llegué y me preguntaron si tenía experiencia en aplicaciones móviles. Obviamente no tenía. Con todo lo que estudiamos acá, esa área nunca la tocamos. Pero yo dije, la respuesta mía fue la siguiente: si me da un tiempo lo estudio y lo podría resolver. Entonces, el dueño de la empresa me hizo un dibujo, que es este, que está acá, no se entiende mucho, pero ahí me explicó, quiero esto, que hay una ventana que mueve acá, que y habló varias horas. Al final saqué la foto y lo demás me lo traté de memorizar y hice una lista de todo lo que alcancé a tomar, que era desarrollar una aplicación móvil para usuarios y una aplicación móvil para administrador. Esto es para que pueda manejar una clínica de exámenes clínicos. Además, renovar una página web que ellos tenían, que era muy antigua, agregándole responsive, geolocalización, la visualización, búsqueda de exámenes online, agregar PDF, e integrar toda esta web con la aplicación móvil. Además, también trabajar con ASP, que acá tampoco lo conocemos mucho, y hacer todas las conexiones a un servidor que SQL Server. Y la aplicación móvil, y además, como por la quinta de la torta, que fuera compatible con iOS y Android al mismo tiempo. Ahí yo ya estaba tiritando, porque dije, no soy capaz dentro de mí, pero dije, ya, me tiro nomás a la piscina. Y ahí hice este plan de acción, que primero dije, yo iba a tener que estudiar, investigar todas las tecnologías móviles, investigar la API de Google Maps y la geolocalización, investigar todo lo que es la tecnología jQuery, Ajax, JSON, procedimientos almacenados de SQL, llamadas entre servidores para evitar el allow de origen, la creación de gráficos alimentados con base de datos en línea, y que todo esto, además, funcione rápido. Acepté el trabajo porque necesitaba hacer la práctica y además necesitaba plata porque estaba sin pega. Así que tomé esta mochila y empecé a trabajar. Desarrollo la solución. En suma, después de un estudio de una semana más o menos, llegué a la cuenta de que necesitaba aprender todo esto: Angular, Google Maps, Ajax, jQuery, JSON, Chat.gs, manejar el dedillo HTML,
5, JavaScript, CSS, Sublime Text, que ya lo manejaba, Ionic, que esta es la base del proyecto, Freehand para hacer las gráficas vectoriales, Photoshop para hacer toda la implementación gráfica, IntelliJ SDK, que fue con el que empezamos a trabajar, y Dreamweaver, que después los eliminamos. Java y Node me sirvieron para trabajar en Córdoba, que en el fondo es la versión de PhoneGap. PhoneGap es con lo que yo compilé todo esto, ¿ya? SQL Server y ASP también tuve que estudiarlo de nuevo. Esta es lo que yo empecé a hacer, estudiar. Ahora, con lo que aprendimos acá, obviamente que empezamos a tomar tecnología y trabajar sobre la misma, que es lo que debe hacer todo programador. No es la tecnología que no conocemos, hay que entrar y estudiarla. ¿Cómo la estudié? En ningún instituto, simplemente en internet, bajando manuales y viendo los tutoriales que están gratuitos en internet, en YouTube, allá. Así que de todo esto hay en internet para estudiar. Presentación del sistema. Acá tengo mi sistema, que es el siguiente. Esta era la página original de aquí, que es un laboratorio donde hacen exámenes clínicos. Como usted puede ver, no tiene absolutamente ningún tipo de interactividad. Por ejemplo, tiene donde salen los exámenes, son pantallas que son completamente fijas. Acá estos datos se ponen a mano, y eso es lo que ellos querían cambiar. Para no perder tiempo, esta es la página como quedó finalizado, digamos, el trabajo. Lo que hace esto es que permite, tiene mejor interactividad, se puede ver a través del celular, podemos ver las sucursales, pidieron geolocalizarlas, con la API de Google hice una aplicación a la medida para poder juntar las geolocalizaciones de todas las sucursales y poderlas visualizar. Esto es solamente visualización, y la parte de acá son las sucursales que se pueden ver, y al pasarlo podemos verla directamente cómo llegar. Obviamente que todos trabajamos y sabemos cómo se ocupa Google Maps, y esto nos ayuda para un usuario que no sabe de esto, simplemente pincha la dirección y encuentra la dirección, el teléfono, los horarios que atiende, las tomas de muestras y cómo llegar. Este era uno de los puntos que yo quería resolver, y aquí de esta forma fue resuelto. También está la forma de los exámenes, que acá tenemos, en el caso de química, se va inmediatamente a esta sección donde tenemos todos los tipos de exámenes, que son miles, y seleccionamos química, y aquí tenemos una llamada. En un comienzo era una llamada Ajax, pero el problema es que teníamos dos servidores, uno en SQL Server y el otro trabajando en un servidor de pago. Entonces esta página está en un servidor de pago, entonces produce un problema que se llama low origin, que no permite conexiones de varios servidores, y eso se van a topar en un futuro con ese problema de que si usted tiene varios servidores y hace llamadas pidiendo información, el browser lo va a bloquear. Entonces, en este caso tenemos que hacer una solución, desarrollar una solución para hacer conexiones sin Ajax. Y si usted ve, toda esta información que está acá es información en línea, completamente de SQL, de otro servidor, y que está montado dentro de esta página. También usted puede buscar aquí, en buscar, hemograma, por ejemplo, hemograma, y sale una ventana con la búsqueda que se hizo. Todo esto es en línea. Con esto se solucionó el problema de la página y los datos. Además tiene una conexión al sistema que trabaja la empresa que se llama Irilar, donde yo trabajo, y esta es la parte que hasta donde ellos habían llegado. Y yo hice el resto. Entonces, la página se modificó y se conectó con el software de trabajo de IrisLab. Ahí pueden ingresar los pacientes y ver directamente los exámenes. Y también el acceso a convenios, que es otra parte que la empresa donde yo trabajo no tenía resuelto, y esto se integró a lo que ellos ya tenían, solucionando de paso una serie de problemas que habían entre ellos. Ahora les voy a mostrar la aplicación móvil. Aquí hay dos versiones, la versión para iOS y Android, son completamente iguales, funciona 100%
problema de datos. Vamos a ver los resultados en línea. Esto es lo que ustedes ven en el celular cuando funciona. Voy a poner el root, ya lo tengo prepuesto para no estar escribiéndolo. Acá la fecha era 3 de febrero. Y se va a esta página donde el usuario, en este caso es un usuario que está haciendo uso de esta aplicación. Se llama Elizabeth Galvez. Esto sale de la información que está en la base de datos, sale la fecha de nacimiento, todos los datos de la persona. Y además salen, en este caso, 5 exámenes que hizo la persona en la clínica. Al momento de verlo, la persona aprieta ver resultado y la aplicación de celular va a poder ver, visualizar el resultado. En este momento se está generando un PDF dentro de la base de datos, o sea, en el servidor de la base de datos, y la persona lo puede visualizar. O sea, va a la clínica, le hacen el examen y después desde su casa puede revisar los resultados cuando el resultado llega. Entonces esto es un enorme ahorro en lo que es impresión, tiempo y facilidad para que la persona vea su resultado, y también lo puede bajar el archivo a su celular. Ese es el primer ítem de esta aplicación. La segunda parte, salen los nombres de los profesionales, ¿ya? Esta información, el tipo de equipamiento, aquí están las máquinas que trabajan en los laboratorios, teléfono para que la persona, si necesita contactarse a la sucursal, simplemente le hace un clic y hace la llamada directa en el móvil. También puede hacer búsqueda por tipo de examen o por el número del examen. Podríamos poner también de hematocrito, hemoglobina, qué sé yo, y salen todos los tipos de exámenes, y además agregamos una opción para que la persona sepa cómo tiene que venir a hacer ese examen. En este caso ayuno 8 horas, en este caso ayuno 12. Acá tenemos sucursales, que es mi favorito, porque estuve mucho tiempo trabajando en esto hasta que lo logré resolver. Vamos a elegir una sucursal. Acá toma nuestra dirección y toma la dirección de la sucursal en Viña y hace la ruta que está aquí abajo. Lo voy a ampliar un poco para que lo pueda ver. Acá. Y está la ruta completa desde acá a Rancagua hasta Valparaíso, Viña, donde está la sucursal. Y abajo está la forma de llegar. Todo esto uno lo ha ocupado, digamos, muchas veces en el celular, pero esto, como le vuelvo a repetir, está creado todo este código a mano. Aquí no hay código copy-paste, está todo hecho a la medida y estudiado punto por punto, porque la API de Google realmente es muy compleja y es muy amplia. Entonces, esta es la garantía. Podemos ver cualquier sucursal, nos geoposiciona y nos da la forma de llegar. Esto para un usuario que en algún momento lo necesita en forma urgente es una ayuda bastante grande, ¿ya? Esta es la aplicación y la solución que en un principio me habían puesto escrita con pura raya, que está funcionando en este momento, ya la están ocupando usuarios, ¿ya? Y la segunda aplicación que se me solicitó fue, vamos a salir, todo esto se trabaja a nivel de consola. Acá está la aplicación Holanda, que es para el administrador. Esta es una de las más importantes porque la toma el administrador y puede ver cómo está su empresa. Acá en este momento tenemos información del sábado 20 de junio, que voy a las 15:43, y esto es lo que se hizo hoy día. Hay un gráfico torta. Acá tenemos un gráfico, se ve bastante grande, pero no, Celu se ve, digamos, más reducido. Tenemos los tipos de dónde viene, digamos, esta información de Terminal Plaza, de Maipú, Curacaví, y los valores que ha producido cada uno de estos lugares. Para esta clínica, que en este caso sería Clínica Holanda,
también el gráfico me muestra los últimos 6 meses. Ahí se alcanza a ver que este mes de ahora, mayo, teníamos cierta cifra, como todavía no hemos cumplido el mes, van bajo la cifra. Ahora viene la producción por usuario, y cada una de estas personas trabaja en por sucursales de Holanda, y le dice cuánto ha producido cada una de sus sucursales, y en línea. O sea, esto uno lo ve ahora, lo ve en 5 minutos, o 10 minutos, o a la hora, y van a ir cambiando, porque la información está en línea. Acá está en la procedencia de dónde vienen. O sea, en general, todos estos datos son los que maneja el administrador y los tiene constantemente actualizados dentro de la aplicación. Acá podemos ver el total de previsión por cada una de las previsiones que está funcionando. En este caso tenemos Torre Alameda, Tu Salud, Centenario, Terminal Plaza, y cuánto produce cada una. Y abajo está el detalle: Centenario, 44.000. Todo esto se produjo hoy día, 1.166.000 pesos. Y acá están todas las terminales que están entregando su información. También tenemos el total por médico, que acá vemos cuánto gana cada uno, cuánto ha producido, el total por procedencia, Torre Alameda, unas hacen más dinero, otras menos, el total al final, el total de exámenes que se hicieron hoy, están detallados, insulina, hormona, el total por estado. Acá no se ha entregado ningún examen en este momento porque se están realizando. Se tomaron además 337 exámenes de un total de 63 personas. Y acá tenemos el total final, que son 63 atenciones y 337 exámenes para esas personas. Esa es la información que está en línea. Esto no está puesto a mano, sino que es forma directa. Con esto está la aplicación completa funcionando, está funcional, y la tenemos en línea. Todo esto fue creado por las tecnologías que le mostré, y además Ioni, que es una tecnología open source, gratis, y que realmente va a revolucionar la forma en cómo se trabajan los móviles. Yo estoy en contacto con Ioni, y ahora acabamos de crear Ioni Chile. Estoy representando a esta empresa, no gano el mismo, pero es parte, digamos, del estudio que hice, y les mandé la aplicación, se interesaron en Estados Unidos, y me dejaron ahora que promoviera esta tecnología. Yo la promuevo porque es gratis y no pasa nada. Ahí está Ioni Chile, si se quieren conectar, hay Twitter y Facebook. ¿Alguna consulta? Muchachos, consultas. Lo tenéis licenciado. Lo tenéis licenciado, lo registraste. ¿Esta aplicación? Bueno, yo trabajo en la empresa que me lo pidió. Entonces, Pero todo el sistema que tenía y tú lo tenías licenciado, es tuyo, ¿cierto? Sí, el sistema, sí. Tengo un contrato con la empresa. Pero ese contrato dice que es exclusivamente para ellos. Yo entregué este derecho a ellos, y ellos me pagaron por hacerlo. Bien. ¿Ya? Pero eso no quiere decir que dentro del contrato que uno podía extraer los datos así y vendérselo a otro hospital. No, obviamente que eso no se puede hacer. De hecho, yo trabajo con mucha información completamente. No me refiero a la información, Sí. sino que me refiero al formato. No, el formato me lo puedo volver a armar y no tengo problema. Lo que pasa es que le trabaja por la empresa. Sí. Y el aspecto legal es estar trabajando en la empresa, y la empresa me recomendó ese trabajo. Es de la empresa, no es de acá. La tecnología gratuita. Puedo armar esto para otra empresa, pero armarlo de otra forma, como sea, pero. Lo que pasa es que pueden ser las Tomar lo mismas. mismo, Claro. y eso no. No, pues eso no. Yo me refiero al entorno gráfico, Sí, hacer. Es que se pueden hacer tantas cosas, que infinita la cantidad de situaciones que se presentan. Eso. Consultas. Había una ventana por ahí donde tú emitías un hemograma y salía la dirección IP. Sí. Eso lo
estamos... ¿Eso es porque lo estáis demostrando Sí, porque lo o estoy demostrando. normalmente el usuario está viendo esa Lo que dirección? pasa es que estas conexiones las estamos viendo como caliente, digamos. Yo estoy trabajando desde consola, entonces hay muchas llamadas que se hacen y se logran ver, pero en el celular eso queda... Me faltó escuchar un poquito sobre, también trabajaste con procedimientos almacenados. Procedimientos almacenados, exactamente. Los procedimientos almacenados están creados en SQL Server y hay muchos que ya están hechos. Y yo simplemente me tuve que acoplar a esa tecnología que ellos ya tenían trabajando en la empresa. Entonces tuve que hacer las conexiones. Eso es lo que fue como lo más complejo, porque todo este sistema está creado previamente. Entonces, a una tecnología que más o menos bien antigua que la ASP, ¿no es cierto?, porque estamos en .NET, y hacer conexiones con este nivel de tecnología a ASP y que se conecta acá, realmente es muy complejo. Y se tuvo que diseñar soluciones especiales para hacer las conexiones, porque ya ahí no teníamos posibilidades alguna, en algunos casos con Ajax no había forma de hacerlo. Entonces se hubo que inventar soluciones, desarrollar soluciones específicas para problemas específicos. ¿Cuánto duró este proyecto? Este proyecto comenzó en diciembre y alrededor de 3 meses ya teníamos resultados. O sea, ya teníamos la primera aplicación. O sea, alrededor de 2 meses y algo ya estaba la primera aplicación. Se vendió el mismo día que se presentó. Se presentó a la empresa y lo compraron en el mismo. Y ya el admin, en la parte de la administración, ya está en 3 empresas más. O sea, esto es algo que nació, yo no soy ni de la NASA, ni alguien superdotado, simplemente alguien que necesitaba trabajar, y tenía mi familia con problemas, necesitaba trabajar y necesitaba una oportunidad de estudiar acá porque no sabía nada de esto, y lo estudié por mi cuenta, en la noche. Yo trabajo en Santiago, en los buses, viajando por allá, leyendo, así que si una persona se decide a hacer algo, lo que sea, yo creo que puede hacerlo sin ningún problema. Claro. Yo ninguna de estas tecnologías las conocía, nada, igual que ustedes. Ustedes ven, puede que conozcan alguna, otros no conocía ninguna. Y la estudié, me certifiqué harto en esos meses, pero logré manejar. Entonces, yo creo que ustedes no tendrían ningún problema en tomar esta tecnología y hacer cosas incluso mejores que lo que les acabo de mostrar. Esto no es para bajar a nadie, al contrario, es para que lo vean y digan, pucha, hay otras alternativas que se pueden hacer, nuevas tecnologías. Yo pienso hacer un curso de Ionic para enseñar esta tecnología, porque la verdad que es útil y se puede ganar mucho dinero, porque el mobile es la que viene ahora en boga. Entonces el tema no es tanto aprender cómo se abre una ventana o se cierra, sino que el tema complejo es hacer las conexiones con distintos servidores, con bases de datos. Trabajar a ese nivel es donde está realmente. Pero lo que te pasó aquí es que netamente quisieron trabajar con ese concepto. Exactamente. Obligado a trabajar con SQL Server y ASP. Si lo una base de datos web, empezaron a trabajar un poquito más fácil. Exactamente. Había muchas formas de trabajar, incluso hasta con MySQL o con PHP, podía haber resuelto muchas cosas. Pero el problema es que lo planteaban así. Y así había que resolverlo. Y además, entregarlo en plataforma iOS y Android. La misma aplicación que fuera exactamente igual. Entonces ahí empezó el problema de investigar qué era PhoneGap. PhoneGap es el corazón de esto. PhoneGap lo que hace es que toma la tecnología HTML5, JavaScript, CSS, y lo que usted le mete aquí, Ionic, Angular, Google Maps, Ajax, Query, todo esto aquí lo pone en PhoneGap y PhoneGap lo transforma a Mac o Android. Exactamente. El gran problema es generar, instalar todo lo necesario para hacer la compilación en el computador. Eso realmente es el gran desafío. Eso es lo difícil. Eso es lo que a mí más me complicó. Pero después que usted lo logra hacer, lo puede hacer. ¿Y por qué es difícil? Porque existe Adobe PhoneGap, que Adobe compró la licencia de PhoneGap para los que inventaron esto,
y creo Adobe PhoneGap Web, que trabaja con TeamWeaver. Entonces, en TeamWeaver usted puede trabajar, hace la aplicación y la puede pasar a uno de los ambientes, pero para hacer esa compilación tiene que pagar para él. Si no paga, no puede compilar. Entonces yo dije, no quiero pagar. Quiero hacerlo ahora. Y busqué el camino. Y conocí también IntelliGTK, que también se puede hacer, pero no dio la talla. O sea, hice muchas pruebas, hasta que logré llegar a esta solución, que realmente es extraordinaria, es buena. Mezcla todas las tecnologías que uno conoce, las que puede aprender, y las transforma a los dos. ¿Esto que decís que no programaste o no desarrollaste la aplicación independiente para cada sistema operativo? Eso es lo genial. HTML5 más JavaScript, y ahí uno le pone Ionic, que Ionic es un framework como Bootstrap. Angular también, que es un nivel de programación bien alto, pero que tiene cosas simples que se pueden acoplar y ningún problema. Entonces usted trabaja todo en HTML5 con JavaScript y ahí monta Ionic y toda esta utilidad y lo transforma con PhoneGap. Pero como le decía, la parte más compleja es preparar el PhoneGap para que compile. Y después tiene que preparar. Obviamente que para el lado de Mac tiene que tener un Mac para compilarlo del Mac. Son algunas limitaciones, pero también es forma de hacer aparte. Pero en el momento de compilar para distintos sistemas operativos no te causa ninguna pérdida de memoria. No, absolutamente nada. Ya probamos las dos y funciona tremendo. ¿Alguna aporte, chicos, consultas? ¿Cuánto gana? ¿Se puede decir ¿Cuánto cobraste? No, a ti te pagaron un sueldo, ¿no? ¿Supiste cuánto la vendió? No sabía cuánto la vendió, pero lo que sí me empezaron a sorprender cada rato porque el jefe no quiere que me vaya. La mina de oro. Tú podrías generar tu propio negocio y podrías vendérselo a cualquier hospital de acá. De hecho, sí, yo por ejemplo estoy seguro de que donde lo tiene lo voy a vender así, pero como banca al estilo, porque eso es lo que están buscando. Eso es habitualmente lo que le pasa a los informáticos que tienen este perfil, en donde cada uno se incorpora a cada uno un valor agregado, la empresa no es. Pero Y la suerte que yo tuve es que la empresa que me contrató, Irislam, es una empresa muy distinta a las demás. Acá el dueño habló conmigo y me dijo, la persona que busco necesita hacer esto, me mostró eso así simple, no me pasó información más detallada, sino que un dibujo nomás y lo habló. Y me dejó solo, me dijo, ahora necesito que estúdialo, tienes tanto tiempo y resuélvelo lo antes posible. Entonces, en cierto aspecto también creyeron en mí, me dieron la oportunidad de estudiar y bueno, lo desarrollaron. Ahora, tengo hartas regalías con ellos, ahora más todavía porque el programa como lo manejo yo, ellos no tienen ni idea de mobile, son ingenieros civiles, pero no manejan absolutamente nada. Entonces, este desarrollo lo hice solo. Así que eso también me ayuda a mí a evitar pero en ningún momento te amarraron de algún modo con que no podías vender esto a nadie o hablando de esqueleto, por ejemplo, el esqueleto de todo esto. Esta empresa son bien amplios, no quieren hacer más cosas y de hecho hay muchos proyectos que vienen después de esto y está bueno. Yo creo que me faltaría vida para desarrollar todo lo que de hecho lo que pasa es que tú dentro de la empresa vayas a generar un área y obviamente vayas a terminar de gerente. O sea, si tú te quedas ahí en la empresa y tienes un compromiso con la empresa, no te vayas a quedar como programador, te vayas a quedar como gerente. No sé, esa es que formar tu equipo de trabajo, que capacitar a la gente. Esa es la visión que me explicaron. Tú vas a estar a cargo ahora del mobile y yo me encargo del mobile, de todo lo que viene. Así que me fue bien, estoy contento y estoy agradecido. Quiero agradecer a los profes, Jorge Duque, Jorge Roja, Jorge Luis Soto, que
la verdad que muchas veces fui a hacerles consultas y estaba bien desesperado porque ya estaba con el agua al cuello y muchas veces me ayudaron y eso se agradece. En momentos que ya no estaba mal, llegó la ayuda. Y un consejo, porque no me complicara, y eso la verdad que me ayudó mucho. Así que le agradezco a mis profes y lo que logré, lo logré gracias a lo que aprendí acá. Eso. Está buena la aplicación, weón. ¿Ninguna sugerencia, nada? ¿Qué les pareció? Felicidades, compañero. Muy bien. Completa. Bacán. Muy bacán, de verdad. Muy bueno. Muy bueno. Vamos por un 7 entonces. Yo les recomiendo, si quieren, Johnny Chile, en el Facebook, en el Twitter, que se anoten ahí, porque lo más probable es que vamos a hacer un curso para que ¿Como verde o tonalidad de color? ¿O tú decís? sí, no, que ese es el color de la clínica. Claro, corporativo. De hecho, lo traté de arreglar el Bueno, yo creo que vamos por un 7. Ojalá exista la posibilidad de también, nosotros hemos conversado bastantes veces, me has mostrado varias tecnologías, me has enseñado varias cosas, debo decirlo, pero eso es que me interesa, finalmente. Ojalá que exista la posibilidad de hacer, no sé, un pequeño cursito por ahí, donde puedan asistir los alumnos, nosotros los profes, ¿no? Y entender, ¿no? Oktoberfest, no sé si va a haber Oktoberfest, pero ojalá antes que ya vayas. ¿Ya? Gracias, muchachos. Nos vemos en la próxima.